Vale, vamos a continuar en esta segunda sección que teníamos de manifestaciones extramusculares con alteraciones respiratorias en el paciente con distrofia muscular, estudio y tratamiento del paciente neuromuscular desde el punto de vista respiratorio. La ponencia será a cargo de la doctora Araceli Abad Fernández, es jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Getafe, profesor asociado de la Facultad de Medicina en la Universidad Europea de Madrid, especialista en sueño por la Sociedad Española del Sueño, experto en gestión sanitaria por el Instituto Europeo, máster en dirección de unidades asistenciales por la Universidad de Murcia. Buenos días. Aquí, puntero. Bueno, pues buenísimos días a todos. Me siento realmente muy honrada de poder estar aquí. Llevo toda la mañana escuchando a expertos en la materia, he aprendido muchísimo. Y vamos fatal de tiempo, tengo muchas diapositivas, pero muy rápido. Entonces, para ir adelantando un poquito, a ver, vamos a les voy a contar en unos 20-25 minutos qué pintamos los neumólogos aquí, ¿no? Qué pintamos los neumólogos en las enfermedades neuromusculares. Nosotros nos encargamos de dos ámbitos fundamentalmente. Uno es valorar el sueño, ¿vale? Como ha dicho el compañero, la parte de los neumólogos somos somnólogos también y nos dedicamos al estudio del sueño y en concreto a las patologías respiratorias del sueño. Y hacemos una valoración funcional respiratoria que me imagino que muchos de ustedes, pues a lo mejor en algún momento les han hecho una espirometría, una exploración funcional, con algún fin que veremos, ¿no? Y veremos un poco qué es lo que sucede en concreto en esta enfermedad neuromuscular, porque no hay mucho, ¿de acuerdo? Ya esto es una cosa también que se viene repitiendo a lo largo de la mañana, ¿no? Como decía, ¿qué importancia o qué papel ocupamos? Pues en algún momento de la vida los pacientes con enfermedades neuromusculares van a desarrollar algún problema respiratorio y desarrollan en algunas ocasiones, en función de qué grupo muscular esté afectado, una insuficiencia respiratoria, incluso a veces puede ser la que ponga de manifiesto la vulnerabilidad de estos enfermos. Es decir, que hay pacientes que están fenomenal, que están estupendos y de repente cogen una gripe, un catarro y ¡pa! Esto les desencadena una insuficiencia respiratoria o un ingreso en una hospitalización convencional o incluso un traslado a la UCI, ¿no? Y muchos de mis colegas que no son neumólogos y que no están igual más sensibilizados con las enfermedades neuromusculares tampoco lo ven venir. Y no lo ven venir porque las primeras manifestaciones se suceden durante el sueño y las primeras manifestaciones, si nosotros no preguntamos a los pacientes específicamente por esta parte de la vida, que no es para nada en absoluto pasivo. Cuando estamos dormidos no estamos desconectados del exterior y ya está, sino que nuestro organismo está llevando a cabo un montón de funciones, entre ellas mantener la respiración, ¿de acuerdo? Y si no nos adelantamos a lo que puede venir, pues desgraciadamente podemos tener alguna afectación respiratoria, como digo, fatal en algunos casos. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del grupo muscular que esté afectado. Por eso hay una gran diversidad de expresión desde el punto de vista respiratorio en función de la enfermedad neuromuscular que estemos tratando. Por ejemplo, en el caso de la ELA, donde los músculos, la afectación vulvar puede estar más afectada, pues son pacientes que tienen más riesgo de presentar aspiraciones, por ejemplo, que tienen más dificultad en el habla, etcétera, que después también la compañera logopeda hablará. Depende de que estén más afectados unos músculos que se encargan de la respiración o los músculos de la vía aérea superior, de la nasofaringe, o depende también de otra cuestión que nosotros llamamos comorbilidad asociada, que es de la deformidad de la columna, ¿de acuerdo? Que es fundamental mantener la columna en una situación estable porque genera también más patología respiratoria. Nosotros los neumólogos, cuando en la Facultad de Medicina, cuando abordamos estas patologías, las abordamos dentro de lo que llamamos patologías restrictivas, ¿vale?
Existe una función respiratoria que es normal, una patología obstructiva, que sería, por ejemplo, el asma o la EPOC, y luego las patologías restrictivas. Y en estas patologías restrictivas metemos en un cajón desastre a las enfermedades neuromusculares, a los pacientes que tienen cifoscoliosis, a los pacientes que tienen polio, a los pacientes que tienen una parálisis frénica. Y cuando vamos a los libros a estudiar qué le pasa a un paciente con una distrofia, mezclamos churras con merinas. Y es decir, no es infrecuente encontrar serie de pacientes, de casos donde haya 4 pacientes con Duchenne, 3 SELAs y a lo mejor un paciente con una cifoscoliosis, que no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista fisiopatológico. Y de ahí nosotros, como clínicos, tenemos que tomar decisiones que implican a ustedes. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver el comportamiento de unas patologías con otras. Es más, no tiene que ver nada el comportamiento de una enfermedad rápidamente progresiva con una distrofia. Y dentro de las propias distrofias no tiene nada que ver el comportamiento de un Duchenne con una distrofia facioscapulohumeral. Desde el punto de vista fisiopatológico en general, lo que sucede es que estos pacientes, los pacientes con enfermedades neuromusculares y la respiración, tienen afectación de los músculos que se encargan de mantener la respiración. En principio, de los músculos que inervan nuestras costillas y de un músculo fundamental en el sueño, que es el diafragma. El diafragma a los neumólogos nos gusta muchísimo y tiene muchísima importancia, veremos por qué. Porque en algunas partes del sueño son los únicos encargados de sostener la ventilación. Es decir, que si alguien tiene una afectación diafragmática, que si ustedes tienen más afectado el diafragma que otros músculos, sobre todo durante el sueño, es donde se va a poner más de manifiesto la vulnerabilidad de la enfermedad. Cuando tenemos más afectación del control respiratorio, del input respiratorio, tendemos más además a la hipoventilación y esto aparece sobre todo en la parte de la noche. En la distrofia facioscapulohumeral no suele aparecer de día, ¿de acuerdo? Es muy raro. Si tenemos más afectación de la parte abdominal, ¿vale? Más debilidad a nivel abdominal, vamos a tener más dificultad para toser, ¿vale? Otro aspecto importante, otro mensaje importante que quiero transmitir, la tos. La tos no es una manía, no es un tic, no, la tos es un mecanismo de defensa. Y si no somos capaces de toser, pues no somos capaces de movilizar nuestras propias secreciones. Y si no somos capaces de movilizar nuestras secreciones, vamos a tener mayor probabilidad de tener infecciones respiratorias. Y luego a nivel vulvar, que esto ya digo forma más parte de la ELA, etcétera, pues podemos tener problemas de broncoaspiración, ¿vale? ¿Cómo lo medimos nosotros? Pues lo medimos, como veremos más adelante, con unas herramientas que tenemos para medir los músculos inspiratorios, ¿vale? Que son los que generan fatiga, ¿no? Sensación de cansancio, disnea, que llamamos los neumólogos, o sea, a veces cansancio, disnea, sensación de fatiga, y de los músculos expiratorios, que son los que están más implicados en el manejo de la tos, ¿vale? Y estos parámetros, con mucha frecuencia, están alterados en los pacientes con enfermedad neuromuscular. Este sería, a modo de resumen, y con esto yo ya podría acabar todo, desde el punto de vista fisiopatológico, qué es lo que le sucede a un paciente con una enfermedad neuromuscular en función del músculo que esté implicado. Vemos aquí que cuando está implicado el centro respiratorio se tiende a no respirar adecuadamente, con lo cual nos cae el oxígeno y nos podemos intoxicar de CO2, y esta hipoventilación puede conllevar a la fatiga, y la fatiga a la vez a hipoventilar, es decir, que hay un círculo vicioso ahí. Cuando hay más afectación del diafragma, también tendemos a hipoventilar. Cuando tenemos afectación de los músculos intercostales y abdominales, tendemos a la imposibilidad de manejar las secreciones y tenemos que, por la existencia de una tos ineficaz. Y luego, a nivel de los músculos de la vía aérea superior, si tenemos un aumento de la resistencia a la vía aérea superior, hacemos apneas, hipoapneas, y no es infrecuente encontrar pacientes con estas patologías que además tienen una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño, ¿vale? Que se asocia con el índice de masa corporal. Con lo cual, como le digo yo a los alumnos siempre, no podemos dividir a los enfermos por trozos. Nosotros no somos neumólogos ni neurólogos, somos médicos y no podemos tratar o enfocar las cosas solamente hacia una cuestión. Es decir, que si un paciente viene con obesidad y una distrofia, lo más probable además es que tenga más probabilidad de tener esta enfermedad, ¿de acuerdo?
Vamos a empezar un poco con la parte del sueño, de la tos y la valoración funcional. Como decía, los síntomas iniciales que nos puede manifestar un paciente es que duerme mal, ¿vale? Es una chorrada decir, bueno, ¿y quién duerme bien en el mundo? Pues poca gente. Los españoles solemos dormir muy mal. Y la causa de dormir mal y poco, pues puede ser una tontería o puede ser una cosa muy banal, pero hay que preguntarla y tiene muchísimo interés, además, en el caso de estas enfermedades. Suelen ser pacientes que se despiertan mucho a lo largo de la noche. A veces no saben por qué, a veces porque tienen que ir al baño, tal. No saben muy bien, pero tienen una cosa que es una fácil arousabilidad, que llaman los neurofisiólogos, ¿no? Una facilidad para despertarse, que son como unos microdespertares que se ven en el eje, en el electroencefalograma, que a veces somos conscientes de que nos hemos despertado y otras veces no. Es muy frecuente la existencia de un sueño no reparador, que llamamos, es decir, hay pacientes que dicen, pues es que yo me acuesto a tal hora, me levanto a tal hora, es que me levanto pues como cansado, dolor de cabeza, con la sensación que no he dormido bien, cansancio generalizado. Estos serían los inicios, los síntomas iniciales. Y como digo, si nosotros no estudiamos el sueño, nosotros todas estas cuestiones, o no lo preguntamos, ojo, que hay mucha gente que no lo pregunta, nos puede pasar desapercibido, porque los síntomas tardíos, que es cuando ya hay una retención de carbónico, cuando ya el paciente ha desarrollado una insuficiencia respiratoria, es de cefalea, sensación de náuseas, sueño durante el día, dificultad en la concentración, ortopnea. La ortopnea es la necesidad de dormir con el cabecero elevado, ¿de acuerdo? Infecciones respiratorias. Aquí nosotros ya estamos llegando un poquito tarde, ¿vale? Lo ideal sería empezar por aquí, ¿vale? Preguntar. Y cuando un paciente con una distrofia facioscapulohumeral o una enfermedad neuromuscular en general cuenta esto, hay que llevar a cabo una serie de pruebas diagnósticas, ¿vale? Que ya veremos. De hecho, algunos artículos de neurología, cuando hablan de la distrofia facioscapulohumeral, evalúa una serie de estas características clínicas de las que estoy hablando, como sensación de fatiga en supino, lo que hablábamos de la ortopnea, sensación de fatiga, dolor de cabeza, etcétera, como síntomas clásicos o típicos de algunos pacientes o algunos enfermos con distrofia. Y he colocado aquí dentro de la patología extramuscular el tema del dolor, ¿vale? Y ahora hablaremos un poco por qué a los neurólogos nos gusta tampoco las pastillas para dormir y las pastillas para el dolor, los opiáceos, las benzodiazepinas, etcétera, porque tiene un papel importante, ¿no? Porque evidentemente alguien que tiene dolor tampoco va a dormir bien y alguien que no duerme bien va a tener más dolor y más necesidad de fármacos que, como digo, no nos gustan nada a los neumólogos para controlar ese dolor, ¿de acuerdo? Y algo curioso que nos pasa a todos los seres vivos, a todos los seres humanos, es que cuando nosotros dormimos, como decía, el dormir no es una cuestión pasiva, durante el sueño es como un reseteo del organismo donde se tienen en cuenta y donde se llevan a cabo un montón de efectos bioquímicos, neurohormonales, etcétera. Y desde el punto de vista respiratorio es como que todo entra en reposo. Y cuando entra en reposo, como digo, estos músculos que durante el día están ahí como tirando, como cansados, durante la noche, ese cansancio que en un paciente sano hace que la saturación diurna sea normal, ¿vale? Esto es en vigilia, cuando el paciente se va a dormir, a mí, por ejemplo, que no tengo ninguna enfermedad neuromuscular, hace que me caiga un poquito la saturación, pero me mantiene dentro de parámetros normales de oxígeno y de CO2. ¿Qué es lo que le sucede a un paciente con una distrofia? Pues lo que sucede es que, como ya juega con un poquito de desventaja durante el día, esa desventaja durante el día no le genera ninguna enfermedad. Pero cuando tiene que dormir, estas pequeñas caídas de saturación durante la noche hace que aquí durante la noche sí que sea bastante más evidente que existe una bajada de oxígeno y una retención de carbónico, que, como repito, solamente lo vamos a poder medir y ver si estudiamos el sueño. Esta caída de oxígeno y este aumento de CO2, de carbónico, son los causantes de parte de la sintomatología, ¿no? Del dolor de cabeza, del sueño, de la confusión, de la fatiga, por estos mecanismos intermediarios, ¿no? La vasodilatación cerebral, etcétera.
¿Y de qué herramientas? ¿Qué herramientas tenemos para poder estudiar el sueño? Bueno, pues la prueba oro, digamos que sería la polisomnografía. No sé si alguno de ustedes les ha hecho alguna vez alguna prueba de sueño de estas características. Consiste en dormir en un hospital, en un laboratorio, te llenan de cables la cabeza, te miden no solamente las variables neurofisiológicas, sino que también vemos el oxígeno, vemos la posición, vemos el pulso, vemos si hacemos apneas o no, de tal manera que con todos estos cables vemos la calidad y la cantidad del sueño y además vemos también otra serie de parámetros respiratorios. Y con todo esto se hace un hipnograma, que se llama. Estos hipnogramas lo que hacen, este es un poquito más antiguo porque ya no existe esta fase 4, lo que hace es que nos va midiendo todas las fases del sueño. Digamos que una persona, para que al día siguiente se encuentre bien, en condiciones de poder ir a trabajar, de poder estudiar, de poder llevar a cabo una vida normal, tiene que hacer entre 4 y 5 fases de sueño. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que bajar todas las escaleras del sueño, es decir, pasar por el sueño superficial, que sería la fase 1, la fase 2, el sueño profundo, que es la fase 3, y hacer REM, ¿vale? En el REM solo funciona el diafragma, ¿de acuerdo? Solo funciona el diafragma. El resto de los músculos, los intercostales, etcétera, se quedan completamente abolidos, con lo cual es el único músculo que se encarga de mantener la ventilación en esa fase de tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Esto sería una estructura normal de sueño, ¿vale? En un sujeto normal, inicialmente, ¿vale? Como hemos contado. En un paciente con una enfermedad neuromuscular, como mecanismo de defensa y como consecuencia de que ese diafragma no funciona adecuadamente, no hacen REM o hacen muy poquito REM. Tienen un sueño muy fragmentado y no hacen sueño profundo. No bajan todas las escaleras ni las vuelven a subir, no hacen sueño REM. Y estas cosas tan sutiles son las que a veces, qué cansada estoy, qué dolor de cabeza tengo, que no digo que sea todo de esto, pero ojo, ¿vale? Es muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? que hay un sesgo de género también, como en todas las patologías, que en algunas enfermedades que se manifiestan a determinada edad, el dormir mal se asocia siempre a una cuestión hormonal, ¿de acuerdo? Y no tiene por qué ser así, ¿vale? Bueno, pues estos serían los primeros síntomas de esta enfermedad. Pero fíjense aquí que como consecuencia de que cuando coincide el REM, que serían estas líneas más oscuras, el diafragma, como digo, se queda solo, aquí ¡fuas! El oxígeno, que tiene que estar por encima del 90%, hace estos picos, estas caídas tan profundas que nosotros llamamos caídas en forma de valle, que son muy típicas de las enfermedades neuromusculares en general, ¿de acuerdo? Los pacientes con enfermedades neuromusculares tienen mayor tendencia a presentar apneas, como decía, mayor número de desaturaciones, o sea, se quedan sin oxígeno solo durante la noche, por el día tienen una saturación normal, mucha fragmentación del sueño, hipotonía de la vía aérea superior, sueño profundo disminuido y por lo tanto una calidad de sueño bastante alterada. Estas son otras herramientas que tenemos más sencillas, simplificadas, que las podemos hacer en casa, que es una poligrafía respiratoria. Esto sería un registro de 5 minutos en el que vemos la cánula nasal, ¿vale? Cómo entra y sale el aire, las bandas del tórax y del abdomen, que se mueven perfectamente, y la saturación, que es normal. Este sería el registro, y este sería el registro de 5 minutos de un paciente con una enfermedad neuromuscular. Hace apneas, aquí 45 minutos sin respirar, aquí el tórax se mueve de manera intensa, ¿de acuerdo? Aquí no se ve muy bien, pero estos son desaturaciones que se queda hasta en 72% de saturación en dientes de sierra. Este paciente durante el día es una persona que lleva una vida normal, que le ponemos la saturación en la consulta y es normal, ¿de acuerdo? Es muy típico de pacientes con otro tipo de distrofias que hagan también apneas centrales, que hagan apneas mixtas. ¿Por qué? Pues porque el músculo no es capaz de responder con la misma intensidad que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque no genera una señal adecuada, ¿de acuerdo? Hay otras herramientas, como es la capnografía o como es la oximetría, que son bastante más sencillas, pero que dan muchísima información. También, a lo mejor algunos de ustedes cuando han ido a la consulta han hecho una gasometría arterial, que es medición de gases en la arteria. Es un pinchacito que se pega, digo pinchacito, pero duele una barbaridad, que se pincha en la arteria y lo que conseguimos es ver el oxígeno en sangre y el carbónico en sangre, ¿vale? Duele una barbaridad, se hace en vigilia, con lo cual, como estamos diciendo, que la mayoría de los síntomas se manifiestan durante el sueño, pues van a ser normales y me dan muy poca información y hago mucho daño al paciente. Con lo cual, la capnografía lo que hace es que registra
el carbónico durante toda la noche, que es donde queremos realmente evaluar al enfermo, ¿de acuerdo? Y no es una medición puntual, ¿vale? Estática, sino que hace, como digo, una valoración de toda la noche. ¿Y qué es? Esto sería, por ejemplo, una medición de una capnografía y una oximetría y vemos que la PO2 está normal, ¿vale? Y la saturación está por encima del 90%, 95%, y esta sería la capnografía de un paciente con una distrofia facioscapulohumeral, ¿vale? Como digo, con una afectación muy sutil, muy banal, pero ya con síntomas de patología respiratoria, con estos síntomas que estábamos hablando. Vemos aquí cómo cae la saturación, cómo hace aquí estos dientes, como esta forma de valla. Aquí no tengo una polisonografía, yo no tengo los cables en la cabeza del paciente, pero si tengo conocimientos y soy médico y sé de qué estoy hablando, pues no hace falta de explicar por qué aquí yo creo que está haciendo fase REM, ¿verdad? Porque aquí también está haciendo fase REM, porque aquí también y porque aquí también, ¿vale? Y esto se correlaciona con elevaciones de la PCO2, porque el paciente está claramente hipoventilando, ¿vale? ¿Qué tenemos en esta enfermedad? Pues poquitos estudios, poquitos pacientes, que me imagino que ustedes están acostumbrados a esto ya, porque les ha tocado la enfermedad rara y es lo que hay, ¿no? Pero a nosotros como clínicos pues no nos gustan, estamos acostumbrados a ver ensayos clínicos de hipertensos de 8.000, 9.000, 10.000 pacientes. Se da mucha rabia ver una N tan pequeñita, ¿no? Ver un número tan discreto. Pero sí que es cierto que la mayoría de los pacientes, cuando se les hacía la prueba, ya era porque tenían estos síntomas. Eran pacientes que habían sido remitidos a una unidad de sueño. Si este cribado se hiciese en todos los enfermos con distrofia facioscapulohumeral, según entraron a una consulta, no serían solamente 31, serían muchísimos más, independientemente de la rareza de la patología, ¿no? Y lo que más correlación tuvo con el grado de enfermedad fue la capnografía, que hemos hablado ya un poco de ella, ¿no? Que nos da bastante más información de hipoventilación sin necesidad de recurrir a técnicas bastante más complejas. Y, como sale en el estudio, la gran mayoría de los pacientes tienen una tienen todos prácticamente alteración de las pruebas del sueño, ¿no? Respecto al sueño y las comorbilidades, digamos que esta es una niña de 15 años, con una, no tiene evidentemente, estamos hablando, al principio hemos dicho que nosotros nos gusta mucho preservar la columna y hay una parte dentro de las distrofias que es cuando uno tiene que recurrir a la sedestación, silla de ruedas, en la que hay que tener mucho cuidado con las deformidades del tórax. ¿Por qué? Porque evidentemente esto que es una reconstrucción en 3D de la columna, esta criatura estaba durmiendo y se está prácticamente dando con las costillas en la parte ya de la cresta ilíaca, ¿no? De la columna, ¿no? Esto interfiere con la calidad del sueño, hace que uno se despierte. Como decía al principio, peor sueño, más dolor, más necesidad de psicofármacos y de opioides, peor calidad de sueño, más dolor, peor sueño, ¿no? Y estos fármacos generan mucha insuficiencia respiratoria, muchísima insuficiencia respiratoria porque son depresores del centro respiratorio y no nos gustan nada los neumólogos, ¿de acuerdo? Por eso hay otra serie de abordajes para el tema del dolor que pueden ser complementarios y que no obligatoriamente exigen a tomarse una pastilla, ¿vale? Pasamos a la parte funcional, ¿vale? ¿Cómo estudiamos a los pacientes? Pues con exploración funcional y con la valoración de la tos, ¿vale? Hay otro hándicap en las distrofias facioscapulohumerales, es que la afectación facial hace a veces muy difícil que el paciente pueda llevar a cabo una espirometría, ¿vale? Esto es, existen herramientas para poderlo suplementar, pero esto, que es la única herramienta no invasiva diurna que puede extrapolarnos y decirnos si es necesario llevar a cabo más cosas, pues ya empezamos mal. Y luego hay otras veces, y es que los parámetros que nosotros utilizamos para decir que un sujeto es sano o no es sano, es que lo tenemos que comparar con la población normal en función de una base, un peso y una talla, ¿no? Y hay veces que, sobre todo en el caso de los niños o gente con sedestación que no podemos medir, pues tenemos que hacer la valoración de forma indirecta por la envergadura, ¿vale? Y eso también es un hándicap a la hora de obtener parámetros y valores. Otra cuestión que hacemos es evaluar también la fuerza de los músculos inspiratorios y expiratorios dentro del laboratorio funcional y valorar la tos con unas herramientas muy sencillitas, que es el pico flujo de tos, que es pues, un peak flow en el que uno sopla y además tenemos que incorporar una mascarilla para que el paciente lo pueda hacer adecuadamente por el mismo problema que decíamos del abordaje con la afectación facial. Y he incorporado la ecografía porque
Es una herramienta también no invasiva que nos ayuda muchísimo a evaluar, como decía, el diafragma, y se están haciendo estudios en los cuales de manera indirecta y evaluando la función del diafragma en vigilia o tumbado nos ayudaría también a decidir si un paciente hay que seguirle dentro o protocolarizarle para hacerle más pruebas de sueño. Como decía al principio, nosotros estudiamos a los pacientes funcionalmente con enfermedades neuromusculares dentro de lo que son las patologías restrictivas, que estarían aquí. Esto sería una espirometría normal, donde aquí el paciente se llena haciendo esta maniobra de coger y luego sopla fuerte, ¿verdad? Siempre en el laboratorio de exploración funcional siempre hay una enfermera que grita mucho, con muy mala leche, que está sopla fuerte, ¿no? Porque es una exploración funcional, una espirometría forzada, ¿no? Y si no se fuerza, pues no vale para nada. Este sería lo que sería una curva normal. Esta sería la curva de un paciente obstructivo. Es que se llena más o menos adecuadamente y luego el poco aire que tiene lo suelta todo en el primer segundo. Y esta sería la curva de un paciente con una distrofia facioscapulohumeral, como decía, un paciente que tiene poca capacidad para inspirar y poca capacidad también para expirar. Vemos que los puntos de referencia que deberían estar aquí, ¿vale? Estos serían los puntos de referencia, están bastante alejados tanto en la inspiración como en la expiración. Por lo tanto, tienen una capacidad vital forzada que se llama por debajo del 80%, que sería lo ideal. Otra cuestión que hacemos también, por el tema del diafragma y el tema de la ortopnea, o la necesidad de estar durmiendo con el cabecero un poquito elevado, es poner al paciente tumbado cuando le hacemos la espirometría, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes, cuando este parámetro, ¿no? La capacidad vital forzada que decíamos, que es esta curva, la medición de esta curva, disminuye un 25% respecto a la sedestación, se ha visto que esto se correlaciona muy bien con el tener hipoxemia durante la noche. Repito, en pacientes asintomáticos, si es que no les preguntamos durante el día con el oxígeno normal. Lo que tenemos sobre la distrofia facioscapulohumeral es que, en general y en resumen, es que sobre las enfermedades leves moderadas no tenemos mucha idea. Prácticamente hay poco. Que hay una caída en el 38% en el estudio con un mayor número de casos, que son 94, creo recordar, y otros que incluyen una afectación del 10%. Pero sí que, al igual que otras enfermedades neuromusculares, cuando un paciente tiene una capacidad vital forzada por debajo del 60%, nos ayuda a predecir qué puede estar pasando, que tenemos que tener un especial cuidado, que tenemos que vigilar el sueño y que tenemos que vigilar también la probabilidad de tener infecciones respiratorias. Como decía, este es el estudio con un mayor número de pacientes, 94 pacientes, y el 38% de los pacientes tienen una patología restrictiva. Pero hay un subgrupo que ellos los definen como los que peor están, pero que están bastante mal porque tienen una capacidad vital forzada por debajo del 50%, que solamente son 14. ¿Y qué correlación tiene esto con otros valores? Pues la mayoría de estos pacientes eran pacientes más dependientes, ¿vale? Eran pacientes con una progresión de la enfermedad mayor, evidentemente. Y describen 3 tipos de caída de función, o sea, como que habría como 3 maneras dentro de esta enfermedad, 3 tipos de comportamiento. Unos que son una caída lenta, ¿vale? Progresiva. Hay otros en los que hay una estabilidad. Y luego hay un paciente solo que tiene una caída rápida, que además también coincide con que creo que es un paciente que tiene POC, que tiene obesidad. Como decía, es que ustedes pueden tener una distrofia facioscapulohumeral, pero es que a lo mejor son fumadores y tienen otra enfermedad, o es que a lo mejor son asmáticos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Como decía, enfermos asintomáticos también pueden estar en riesgo de tener insuficiencia respiratoria. Hay uno de los subtipos que parece que se correlaciona más y en estos casos el tratamiento que ahora veremos ayudaba a mantener esta función respiratoria. ¿Cómo evaluamos? Otra medida para evaluar la fuerza de los músculos. Pues dentro del laboratorio de exploración funcional hacemos lo que se llama el PIN y el PEN, que es la medición de la fuerza de los músculos inspiratorios y la medición de la fuerza de los músculos expiratorios. Ponemos al paciente, le hacemos soplar contra de repente se cierra con una bola todo el sistema y tiene que hacer fuerza contra esa resistencia, ¿de acuerdo? Y al revés, tiene que inspirar y de repente se cierra el sistema y tiene que coger aire contra ese sistema. Y lo que se ha visto es que cuando tenemos una presión inspiratoria por debajo del 30%, existe correlación
con la existencia de insuficiencia respiratoria y que cuando tenemos ya valores más sutiles, incluso por debajo de 80, hay que descartar debilidad muscular. Estos son nuestros sistemas que se llama el SNIF, que lo que hace es muy sencillito y que aquí podría tener algún interés. Se hace sobre todo en pacientes con afectación vulvar, con ELAs, ¿no? Las unidades de ELA los tienen todos, que es pues como cuando uno se está sonando los mocos, perdónenme la expresión, por lo mismo. Una cosa tan sencilla tiene correlación con la fuerza de los músculos expiratorios, sobre todo. Y como digo, se utiliza mucho en la ELA, pero aquí podría tener su interés, pero no hay ningún estudio que lo haya evaluado. Sobre el tema de la tos, ¿qué es lo que nos interesa medir? Pues como les decía al principio, la tos no es un mecanismo, no es una tontería ni un gusto, sino que tosemos para defendernos de algo. Y para que la tos sea efectiva se requiere tener una fuerza en los músculos que sea por lo menos mayor a 40 centímetros de agua, ¿vale? Tenemos que generar esa fuerza y además tener una glotis que, o sea, la vía aérea aquí también tiene que colaborar y el mecanismo es coger aire, ¿vale?, de al menos 1,5 litros y tiene que ir acompañado de un cierre glótico para que se genere, como decía, una fuerza suficiente como para poderlo hacer. Cuando nosotros estudiamos la tos con este mecanismo tan sencillo que es toser en este sistema cerrado a través de este pico flujo, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen picos flujos o que mueven menos de 270 litros por minuto tienen una tos débil o de bajo riesgo, pero cuando ya nos movemos por debajo de 270, 160, esto nos está indicando que en estos pacientes, ojo, que pueden tener riesgo de infecciones respiratorias o que simplemente un cuerpo extraño, un atragantamiento, les suponga o estén, digamos, en una situación de indefensa, ¿no?, respecto a otros pacientes. Este es un estudio interesante, como digo, el tema de la ecografía hay que incluirlo, vamos a empezar a incluirlo por lo menos en nuestra unidad, en el estudio de las distrofias facioscapulohumerales y en el resto de las patologías neuromusculares, porque sí que tiene cierta correlación con algunas afectaciones antes que incluso la capacidad vital forzada. ¿Y qué tenemos respecto al tratamiento? ¿Qué es lo que les hacemos? Bueno, pues, y aquí lo he resumido porque podríamos estar haciendo 18 horas de esto. La ventilación no invasiva y otra serie de cuidados para el tema de la tos, de las infecciones y para el tema del manejo de la vía aérea, ¿no?, de la afectación de la vía aérea superior. Bueno, pues la ventilación no invasiva lo que ha demostrado es que aumenta la supervivencia. No solamente es que aumenta la supervivencia, sino que mejora la calidad de vida en el sentido de que, claro, si uno duerme mejor, vivirá mejor. Y si uno no ingresa, no hipoventila, no retiene carbónico, no solamente le vamos a prevenir de esta patología, sino además también de reingresos frecuentes o de desarrollar otra serie de comorbilidades, ¿no?, cardiológicas. Y la otra cuestión que tenemos que tener cuidado es el tema de las infecciones respiratorias, con lo cual las vacunas de neumococo, gripe, etcétera, son de obligado cumplimiento, digamos. Luego el tema del cofasis o tosedor y la fisioterapia respiratoria. Tenemos en nuestra unidad, no sé cuántos pacientes hay ya con ventilación invasiva en general, con distrofia, con enfermedades neuromusculares, a lo mejor pueden ser un 20%, la que gana es sobre todo las miotonías o el Steiner. ¿Y cuándo lo solemos poner? Pues lo ponemos cuando los pacientes durante la noche están desaturados un porcentaje discreto, a partir de un 10%, o cuando se ven picos de CO2 nocturnos por encima de 50, independientemente de lo que tengan durante el día. Con esto ya son criterios suficientes como para iniciar un soporte ventilatorio nocturno en modo de BiPAP. Y evidentemente cuando los pacientes tienen una restricción moderada severa, ¿de acuerdo? Esto es un sistema de mascarilla buconasal, pero hay muchísimos sistemas, muchísimos buconasales, pipetas nasales. Hay un sistema de pipeta que en el caso de la distrofia tampoco es posible ponerlo por la dificultad a la hora de sujeción de la vía aérea. ¿Cuándo se ha visto en algunos estudios que los pacientes son subsidiarios de este tratamiento? Pues cuando tienen sobre todo otras comorbilidades, que es cuando existe afectación de la caja torácica, ¿no?, escoliosis, o cuando tienen otros signos de deterioro funcional, ¿no?, hidrofermidad de la columna, ¿de acuerdo? Es digamos que es este clave que nos hace sospechar que los pacientes necesitan valoración o iniciar una ventilación. De hecho, en este sentido, todos los pacientes, según las guías, deberían tener una espirometría
sobre todo en sedestación y tumbados, desde el inicio y desde luego un seguimiento semestral en aquellos enfermos que tengan una afectación severa, proximal o, como digo, cifoscoliosis, hiperlordosis lumbar, otras deformes de la caja torácica como el petus excavatum, que también está descrito en la distrofia facioscapulohumeral, sedestación, comorbilidades, y esto es importante y no lo quiero dejar pasar, pero esto es más casi para los colegas míos, no para ustedes, que es previa a una intervención que precise una anestesia o una sedación. Les vemos también, a veces, que infraestimamos esta vulnerabilidad, que digo desde el punto de vista respiratorio, ¿vale? Todos los pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular necesitan una valoración previa y un visto bueno por parte de un neumólogo para llevar a cabo una intervención, ¿de acuerdo? Es fundamental, porque, como decía, meterse en una intubación, en una sedación, puede poner de manifiesto un poco la fragilidad de este tipo de enfermedades raras. Otra técnica muy utilizada son las maniobras para mejorar la tos, ¿de acuerdo? Y esto es un tosedor, un cough assist, que lo que hace es facilitar la tos a los pacientes. Es una tortura, la verdad, pero digo a los pacientes que es como lavarse los dientes. Cuando uno está bien, se lo tiene que poner 3 veces al día, ¿vale? Fuera de las comidas, porque genera presiones negativas y positivas muy potentes. Y cuando uno está mal, que es tener una gripe, tener una infección respiratoria, a demanda, porque les va a servir para movilizar las secreciones, para despegar, para mejorar la ventilación, etcétera. Y aparte de esto, los fisioterapeutas tienen una tarea fundamental y a veces se ha visto que son más eficaces incluso que los propios cough assist. Como digo, nosotros ponemos nuestro granito de arena en esta enfermedad y no solamente nosotros, que trabajamos muy mano a mano con los neurólogos que nos envían todos los pacientes con enfermedades neuromusculares, sino que hay otro papel fundamental que cumplen otros compañeros como los fisios, logopedas, la psicología o la terapia cognitivo-conductual para el control del dolor y para mejorar el tema del sueño, etcétera. Esto he puesto aquí unas ideas para llevar a casa, pero ustedes seguro que ya las traían, y es que como tiene una enfermedad rara, pues cualquier cosa, cualquier conclusión que se saque de un estudio es hacia la generalidad, no hacia la rareza, ¿no? Y eso ustedes ya lo traían ya de casa, ¿no? Hay que vigilar el sueño, que los despertares frecuentes o tener un sueño no reparador exige enviar a una unidad de sueño, que la insuficiencia respiratoria es una causa rara dentro del desarrollo, o sea, dentro de esta patología neuromuscular en concreto, pero que una vez que uno tiene una afectación funcional hay que estar vigilante, y que la ventilación invasiva ha demostrado que mejora no solamente la calidad del sueño, sino también la calidad de vida de los enfermos, y especial cuidado sobre todo con los anestesistas y con los fármacos depresores del centro respiratorio. Esta mañana me ha encantado la charla de este hombre, de Alfonso López, creo que era. Esto es una noticia que desde luego los que nos dedicamos a la neumología, a la ventilación y al mundo del sueño, pues la hemos vivido con muchísima intensidad, y es que Ciberes, el Instituto Carlos III, acaba, con la insistencia de compañeros, de neumólogos, acaba de llevar a cabo el inicio del Registro Nacional de Enfermedades Respiratorias de Origen Neuromuscular. Es decir, que ahora, cada vez que un paciente con patología neuromuscular venga a la consulta con una insuficiencia respiratoria, lo vamos a poder incluir, hacer el seguimiento y poder identificar los diferentes patrones de comportamiento en función de la enfermedad que tenga, ¿no? Y yo ya, para acabar, quería decir, esto es una canción de Jorge Drexler que dice que cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da, que es así de simple, que nada tal, ¿no? Que todo se transforma, ¿no? Nada se extingue, todo se transforma. Y lo que quería transmitirles es primero darles la enhorabuena por el curso, por la organización, y transmitirle que desde este lado, ¿no? Desde la parte clínica, la parte médica, a veces la gasolina que impulsa el motor y las ganas de seguir aprendiendo cosas y de trabajar la ponen ustedes, ¿no? Porque siempre les digo que los pacientes neuromusculares en general nos dan más de lo que reciben posiblemente, porque para mí es una lección de vida. Cada vez veo a alguno de ellos, y por eso les doy las gracias por todo lo que me enseñan, ¿no? En cuanto a la vida y a la manera de vivir y de estar. Muchísimas gracias. Este es mi equipo, mi unidad. Muchas gracias, doctor Abad.